Estimada comunidad de la Helvecia, con mucha ilusión les puedo anunciar la primera edición de la Agenda Cultural Virtual de este año escolar. El tema es la vida en pandemia. Va a ser un diálogo entre los artes, literatura, arte plástico y música sobre la pandemia que estamos viviendo y sobre las pandemias que ya a la humanidad le tocó vivir durante el tiempo. Van a participar ex estudiantes, ex alumnos y un padre de familia y van a presentar lecturas en español, alemán, francés y trabajos personales alrededor del tema. Muchas gracias a todos los participantes y un agradecimiento especial al Guillaume Delelis. Él es el nuevo organizador de la Agenda Cultural. Muchos conocen a Guillaume porque es profesor de primaria de la Helvecia y también el profesor de los cursos de francés, que tiene, por cierto, mucho éxito. Guillaume, muchas gracias por haber aceptado este reto. Te deseamos todo lo mejor en tu gestión y ahora te cedo la palabra para que nos expliques con todos los detalles de qué se trata esta primera edición de este año escolar de la Agenda Cultural. Muchas gracias, Cedric, y buenas noches para todos. Es un placer saludarlos esta noche en la ocasión del primer evento de la Agenda Cultural del año escolar. Antes de dar inicio a la presentación, quisiera agradecer a Cedric y Martín para su confianza y mandar un saludo muy especial a Andy, quien dio nacimiento a este proyecto hace un año. Ahora, para introducir la presentación de hoy, decidimos hacer, como les decía Cedric, un diálogo entre los artes, que sea la literatura, la música, los artes plásticos o visuales, que nos permitirán reflexionar sobre lo que todos estamos viviendo actualmente, nuestra vida en tiempo de pandemia. Tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad, pero no es la primera vez que la humanidad tenga que afrontar una situación similar, que sea con la peste en la Edad Media o la gripe española al terminar la Primera Guerra Mundial. Las pandemias marcaron la historia como el COVID-19 va a marcar la nuestra. Artistas de todas las épocas y de todas las culturas se alimentaron de esos momentos complicados para crear. Y hoy en día, mientras los teatros y las salas de conciertos estén cerrados, así que los colegios, los artistas buscan unas alternativas para llegar a nuestras casas. Esta noche es lo que con todos los participantes queremos proponerles. Una ventana abierta que nos permitirá viajar en los tiempos, las culturas germánicas, francófonas, españolas. Muchas gracias a los que respondieron presentes, los estudiantes actuales, los ex estudiantes del colegio y los padres de familia. Cada uno se apropió este tema no tan simple y muy sensible para volver esa presentación posible. También muchas gracias a Liliana y Lucas que hicieron un gran trabajo de producción. Sin más tardar, dejo la palabra a nuestra primera artista de la noche, Amelia. Gracias, Guillaume. Ahora voy a presentar mi obra que se llama Más que unas simples noticias. En esta intento mostrar la sobrecarga de información que nos llegó durante los primeros meses de pandemia sobre un tema completamente desconocido que de repente se volvió el centro de atención en todo el mundo. Es una serie de 3 carteles, son collage, donde más o menos se representan 5 semanas de el comienzo de la pandemia, fue en marzo, y pues lo que intento mostrar fue y es como la sobrecarga y cómo esto se volvió abrumador de alguna forma, pues todo el mundo hablaba de lo mismo, las noticias, los periódicos, y pues era de lo único que sabíamos. Entonces de alguna forma se volvió todo pesado porque era una noticia muy negativa de la que no sabíamos nada y que llegó todo muy rápido. Entonces pues eso es lo que intento mostrar en mi obra, que se llama, pues como ya lo mencioné, Más que unas simples noticias, y espero que les guste.
pues eso sería todo. Ahora escuchemos a Carlos, que tiene algo que decirnos. Hola, la obra que elegí para hablarles el día de hoy es una serie de reportajes de la colonia del Nuevo Reino de Granada. En sí no es una sola obra, sino una compilación de más de 158 documentos y relatos de testigos presenciales sobre hechos ocurridos en 5 siglos. Específicamente vamos a utilizar segmentos escritos por los cronistas de la colonia Juan de Penagos, Fray Pedro Simón, José Celestino Mutis y el virrey Pedro Mendinueta. El contexto histórico es el período colonial, que abarca desde la llegada de los españoles hasta el comienzo de la independencia. Nosotros nos vamos a centrar en el siglo XV mayormente, algo del siglo XVI y XVII y una parte del siglo XIX, que fue la última epidemia que hubo durante el período colonial. Básicamente vamos a hablar de las epidemias que se sucedieron en el Nuevo Reino de Granada y cómo afectaron a la población y cómo esto se puede ver en paralelo o en contraste con lo que estamos viviendo actualmente. Uno de los efectos más graves de la conquista española fue la disminución acelerada de las poblaciones indígenas, que pasaron de tener varios millones de habitantes en el momento de la conquista. Algunos autores sugieren cifras de entre 3 y 5 millones de personas antes de la llegada de los españoles, y luego pasamos a contar con menos de 600.000 personas para finales del siglo XVI. Y una de las causas principales de esta mortalidad fue realmente un virus, específicamente la viruela. Los testimonios que aquí se agrupan señalan algunas de las principales epidemias, pero nos vamos a centrar en la viruela, que fue probablemente la más destructiva de todas. El primer texto es una carta de Juan de Penagos, un conquistador español, sobre las viruelas de 1559. Las ve como un acto de Dios y refleja la posición de los religiosos enfrentados, como era frecuente con los obispos y los clérigos seculares. Pedro Simón también describe a su turno las viruelas de 1588, que fue una de las peores epidemias, y alude a una epidemia muy grave de sarampión en 1617. Curiosamente, él consideraba por error que las viruelas eran propias de América, pero en realidad fueron traídas de Europa. Por último, el virrey Pedro Mendinueta, en su relación de mando, presenta un detallado informe de la epidemia de 1801 con referencias adicionales a la de 1782. Ya en esos años comenzaban a aplicarse medidas generales de higiene pública y sobre todo se promovió la inoculación de la viruela en primera instancia desde 1783 y luego la vacuna, que se conoció en el Nuevo Reino en 1803. En la introducción de estas prácticas tuvo un papel importante José Celestino Mutis, de quien se reproduce un método general para curar las viruelas escrito con ocasión de la epidemia del 82, de 1782. Vamos a comenzar por leer un extracto del texto escrito en 1559 por Juan de Penagos. Hay que tener en cuenta y poner en contexto la época en que fueron escritos estos textos. Era una sociedad completamente segmentada en castas o clases sociales, donde los españoles estaban en el primer lugar y los indígenas y los esclavos de raza negra en el último. Juan de Penagos dice: «Parece que el Señor fue servido, debajo de secretos suyos, enviar una pestilencia de viruelas que, según es público, metieron en este reino ciertos negros del obispo de él, que envió a comprar a la isla española, la actual Cuba, haciéndose de un pastor mercader que no debiera, tocados de este mal. Y la pegaron a los naturales, la viruela, de manera que hasta ahora se tienen serán muertos de 40.000 personas arriba». Hay que tener en cuenta que para la época 40.000 personas era un porcentaje bastante alto de la población. Y aún todavía anda este mal en algunas provincias. Fue esta pestilencia tan grande que vinieron los naturales en tanto trabajo y angustia, que los padres desamparaban a los hijos y los hijos a los padres sin poderse valer unos a otros.
y era por el grande hedor que entre ellos andaba, que no había quien lo pudiese sufrir. Bueno, respecto a la epidemia de 1559, cabe anotar que fue la primera vez que experimentaban algo así en el Nuevo Mundo. Y en esa época obviamente la medicina estaba básicamente todavía en la Edad Media. No había curas, no había vacunas, no comprendían el contagio, ni los virus, ni nada de eso. Entonces, en una sociedad cuyo eje era la religión, pues obviamente esto era un castigo de Dios. Y los únicos remedios que habían era la fe, la oración, la penitencia, el bautismo y acudir a las iglesias hasta que la peste o el castigo de Dios pasara. El paralelo que podemos hacer con lo que sucede actualmente es el miedo. Podemos ver aquí que, al igual que ahora, las personas estaban realmente atemorizadas por lo que estaba pasando. Y más ellos que no comprendían qué era realmente lo que sucedía, solo veían los efectos, las personas se enfermaban y se morían. De Fray Pedro Simón voy a leer un extracto de las viruelas de 1588, que creo que fueron las peores de todas las epidemias que hubo en el Nuevo Reino. Dice así: fue este año de 1588, uno de los más desgraciados de que tienen noticia los naturales habidos en estas tierras, y el más que han conocido ni experimentado los españoles, después que entraron en ellas por una enfermedad que dio de viruelas, tan universal para toda suerte de gentes, naturales y españoles, que habiendo comenzado en la ciudad de Mariquita, en este nuevo reino, en solo una negra que entró infestada de esta enfermedad en la ciudad trayéndola de Guinea. Aquí cabe anotar que obviamente los españoles traían esclavos de lo que actualmente es Guinea Ecuatorial, que era una colonia española en África. En la primera epidemia también se hace referencia a que la viruela entró por un esclavo infectado que no fue detectado, y así comenzaron las pandemias. Ahí hay una similitud con lo que sucede actualmente, ¿no? En nuestro caso, la epidemia comenzó en China y la gente salió de China por avión, y al principio no se sabía y no fueron detectados a tiempo los casos, y por eso se regó por todo el mundo. Continúa el extracto de Fray Pedro Simón diciendo: sin haber advertido en ella, estamos hablando de la persona que llegó infectada, las justicias para no dejarla entrar, se infestó todo el Nuevo Reino y corrió por la posta a la banda del Perú hasta Chile y hasta la parte norte hasta Caracas, que destruyó así naturales como españoles más de la tercera parte de la gente. Esto es un dato importante porque aquí estamos hablando de una tasa de mortalidad del más del 33%, porque obviamente no había ningún método de bioseguridad ni nada de eso porque no se comprendía. Solo se libró en este nuevo reino la ciudad de Pamplona, por el vigilante cuidado que tuvo el corregidor de Tunja y su partido Antonio José, que a la sazón se halló en aquella ciudad guardando con rigor no entrasen en ella los de fuera. Aquí vemos la primera referencia a una cuarentena. Entonces, es interesante que algún gobernante en ese momento, pues en este caso el corregidor de Tunja, tuvo como la iniciativa de aislar su pueblo de afuera y logró contener, o mejor dicho, evitar que llegara la enfermedad. Fue tan grande la mortandad de este contagio pestilente que no se daban manos los sacerdotes, clérigos y de todas órdenes, en especial entonces, que eran pocos a entrar, pues solían en una fosa meter 100 y aún 200 cuerpos, y era cosa maravillosa los que de infieles pedían el santo bautismo buscando la vida eterna, incitados por los temores de la muerte. Aquí de nuevo, como en la primera epidemia, la única medicina es la religión. La gente ante el miedo a la enfermedad y a la inminente muerte acuden a la iglesia como único remedio. Muchas gracias, Carlos, por las palabras. Yo soy Nicolás Pozo del curso 10A
Yo les voy a hablar un poco sobre el libro La peste en Bérgamo y hacer una comparación con la pandemia del coronavirus. Bueno, empecemos hablando un poco de este libro. Este libro fue escrito en 1887, tiene normalmente 18 páginas, pero mi edición, que es digital, tiene solamente 8. El autor de este libro es Jens Peter Jacobsen y más tarde voy a hablar de él. Y este texto es un poema largo, un poema con bastantes palabras. Bueno, el autor nació en Thisted, una ciudad en el noroeste de Dinamarca. Bueno, desde que él era pequeño se interesó mucho en la ciencia y en la literatura y en el año 1868 se graduó de estudiar botánica en la Universidad de Copenhague. En 1872 obtuvo el premio de la Academia Danesa de Ciencias y para todo el país. Él también ha hecho algunas interpretaciones de libros, por ejemplo, The Origin of Species del año 1871 y 1873 y The Descent of Man and Sexual Selection de 1874. Estos libros fueron normalmente escritos por Charles Darwin, pero fueron reescritos y comprobados por este señor, Jens Peter Jacobsen. Bueno, él se basa en producir y en escribir dos tipos de novelas. Unas que son los cuentos cortos y la otra, como en este caso, un poema largo, un poema de muchas palabras. Bueno, en el año 1879 obtuvo tuberculosis, intentó hacer unos estudios y luchar contra la enfermedad, pero no lo logró, y esta fue su causa de muerte. Bueno, ¿de qué se trata el libro? El libro se basa en Bérgamo, una ciudad en Italia, y en esta ocurre una peste. La ciudad estaba dividida en dos partes, en la ciudad antigua de Bérgamo y en Nueva Bérgamo. Antigua Bérgamo fue quemada para poder erradicar la peste y en ese momento la gente era muy devota a Dios y era muy entregada a este ser divino. Por eso acá se muestran dos generaciones y era sobre una científica, se podría decir, pero en ese tiempo habría sido llamada bruja, que trató de contraer una peste y lo logró y fue esparciéndola por todas partes de Bérgamo. Por eso después se narra cómo ocurren estos hechos de que llega gente a la iglesia diciendo que han visto muertos y al final tratan de matar todo lo que tenga que ver con la brujería. Bueno, ahora les voy a leer la 8ª página de este libro, que se trata más o menos sobre lo que ocurre en la iglesia. Und die ganze Kirche lachte und juchelte und spottete über die Fremden und rief ihnen zu, gut Acht zu geben, damit sie klug daraus werden könnten, wofür man ihren Herrgott hier in Alt-Bergamo halte. Denn es war ja nicht so sehr, weil man Gott etwas anhaben wollte, dass man über die tollen Streiche lachte, sondern weil man sich darüber freute, welch im Stachel im Herzen diesen Heiligen jede Gotteslästerung sein müsste. Mitten im Schiff hielten sich die Heiligen und sie stöhnten vor Qual. Ihre Herzen kochten in ihnen von Hass und Rachedurst, und sie flehten mit Augen und Händen empor zu Gott, dass sich doch für alle dem Hohn, der ihm hier in seinem eigenen Hause erwiesen wurde, rächen wolle. Sie wollten so gern zusammen mit diesem Vermessen zugrunde gehen. Wenn nur seine Macht zeigen wollte, mit Wollust wollten sie sich von seiner Ferse zertreten lassen. Wenn nur triumphieren wollte, und das Entsetzen und Verzweiflung und Reue, dass sie spät kam, aus allen diesen gottlosen Mündern herausschreien möchten. Und sie stimmten eine Misere an, das in jedem Ton klang mit einem Schrei nach dem Feuerregen, der auf Sodom herabfiel, nach jeder Macht, der Simson besat, als der Säulen im Hause der Philister umfasste. Sie flehten mit Singen und den Worten, sie entblößten den Schultern und flehten mit ihrem Geißeln. Da lagen sie kniend, Reihe und Reihe, bis an den Hüften entblößt, und schwangen die gestachelten Stricknot ein, über ein Büllrüsten Rücken. Das Blut im Tropfen von den pfeifenden Geißeln fiel. Jeder Schlag war ein Opfer für Gott, dass sie doch anders schlagen, dass sie
ein Auge. Dieser lieb, mit dem sie gehen, seine Gebote gesündigt hätten. Der sollte gestraft, gemartert, zunichte gemacht werden, damit er sein könnte, wie sie es hassten, damit er sehen könnte, wie sie zu Hunden wurden, ihm zu gefallen, geringer als Hunde unter seinem Willen, das niedrigste Gewürm, das den Staub unter seinem Fußsohle fraß, und Schlag, bis die Arme niederfielen oder dem Kampf Ziehknoten zusammenknüpfte. Da lagen sie, Reihe an Reihe mit Warzing-funkelnden Augen, mit Schaumwolken mit den Mündern, das Blut an ihrem Fleische herabsiedeln, und sie, die dies ansahen, fühlten auf einmal ihre Herzen klopfen, merkten die Wärme an ihre Wangen steigen und hatten Mühe zu atmen. Es war, als ob etwas Kaltes sich unter ihrer Kopfhaut strammte, und ihre Knie wurden so schwach, denn dies packte sie. Da war ein kleiner Wahnsinnpunkt in ihren Gehirnen, der diesen Wahnsinn verstand. Bueno, esa fue la página y ahora me gustaría hacer una comparación sobre el coronavirus, la pandemia y la peste en Bérgamo. Bueno, estas dos primero nos basamos en que las dos fueron una enfermedad contagiosa que mató a mucha población, y en estas dos habían dos grupos de personas, se podría decir. En Bérgamo, las personas que eran conservadoras y las liberales, que las conservadoras querían erradicar todo tipo de contacto con esta peste y lo hacían en forma de una conexión con Dios, y las liberales no. Esto lo comparo yo con el coronavirus debido a que hay gente que ya cree que la cuarentena es innecesaria y uno debería salir a hacer las cosas en la calle como lo hace normalmente, con todas las medidas necesarias de precaución, pero hay otras personas que deciden que la cuarentena es lo mejor para no tener contacto con ninguna persona y así no hacer que esta pandemia se posponga y se haga más grande. Bueno, también hablando de que Bérgamo fue la ciudad en Italia que tuvo más casos y más muertes de coronavirus y fue de las primeras en infectarse casi totalmente. Gracias, Nicolás. Hola, soy Ana María Gómez, estoy en 10º y hoy voy a hablar sobre mi obra Abrumada. Primero que todo, quiero decir que esta obra salió de un proyecto de arte llamado Diario de Cuarentena. Mi obra muestra cómo se ha desarrollado la pandemia desde mi punto de vista, que puede ser el mismo también para otras personas. Se divide principalmente en dos partes, el audio y el video. El audio va mostrando cómo llegan a mi vida pequeños cambios, algunos de repente y algunos de forma tan sutil que ni siquiera los noté, hasta que en un momento ya estoy saturada y cansada de todo lo que está sucediendo alrededor mío, como colegio, noticias, la familia o la tecnología. El video acompaña este recorrido de forma visual, entonces utilizo muchas formas, colores y mucho movimiento, y sobre todo hay algunas frases o palabras que expresan mis pensamientos en ese momento de la pandemia. Juntos forman Abrumada, que lleva su nombre porque fue la sensación que más sobresalió de todas las otras sensaciones en mi cuarentena. Y fue también esta sensación la que me inspiró a crear la obra, pues me puso a pensar en alguna manera de expresarla de forma audiovisual. Por eso andaba yo por mi casa grabando todos los sonidos de mi día a día, pero también me puse a grabar algunas noticias o discursos sobre la situación actual para incluir también un enfoque más global. Luego pasé todos estos sonidos a un programa y los junté de tal forma que al principio solo hubiera un sonido, pero a medida que avanzaba el audio le iba metiendo cada vez más sonidos hasta que ya no se puede distinguir ningún sonido de forma individual. El video es un stop motion, quiere decir que es un video hecho de fotos. Decidí hacerlo de esta manera porque me permitía darle ciertos movimientos a los objetos que yo iba a utilizar que no hubiera logrado de otra manera. Usé muchos hilos, mucha lana y papeles de colores, y para la parte de expresar mis pensamientos usé recortes de letras de papel periódico. Y estas letras yo las iba cambiando para armar diferentes palabras y para expresar mis sentimientos. El stop motion final tiene un poco menos de 1500 fotos. Se podría decir que sobre todo para la parte del video, mis referencias fueron los collages, pues de esto siempre me ha parecido muy interesante cómo logran mezclar imágenes con texto para expresar una idea. Entonces se puede decir que mi video es un collage en video que no expresa una sola, sino varias ideas.
Mi obra es entonces una evolución. Es una evolución de mi cuarentena combinada con la evolución de la pandemia en el mundo. Y cualquier evolución implica un cambio. Y es evidente que lo que nos tocó vivir este año nos obligó a cambiar nuestro estilo de vida de forma radical. Yo nunca me imaginé que iba a ir un viernes al colegio y que me iban a decir que no iba a poder volver el lunes. Pero pasó, y aunque no fue una experiencia muy agradable para mí, sí aprendí muchas cosas, por ejemplo, autonomía o manejo del tiempo. Bueno, ahora vamos a ver mi obra, Abrumada. Espero que les guste. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan. Colombia ingresó a la lista de países con casos de coronavirus. Hoy el gobierno confirmó el primer caso de COVID-19 en nuestro territorio. Se trata de una joven de 19 años que en días pasados llegó a Bogotá, proveniente de Italia. Debido al COVID-19, en el Helvecia estamos permanentemente atentos a las medidas tanto de las autoridades colombianas como suizas. Debido a esto, el colegio ha activado el plan Helvecia en casa. Hemos tomado decisiones drásticas pero urgentes para proteger la vida y la salud de los colombianos. Gracias a podemos advertir que en las próximas semanas tenemos la oportunidad. Ante el aumento de casos de contagio de COVID en el mundo y del cual Colombia pues no es ajeno a esta situación, se acaba de tomar una decisión muy importante desde el gobierno, y es que a partir de mañana 16 de marzo en los colegios públicos y privados, como las universidades públicas y privadas, se suspenden las clases presenciales. Hey guys, today we're making these delicious glazed fluffy donuts. Está bien. El Ministerio de Salud confirmó durante la tarde de este martes 72 casos nuevos de COVID-19 en Colombia. La tortilla de patata española tradicional. Garantizando el abastecimiento de alimentos, el acceso a los medicamentos, la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, así como de aquellas indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Esta es una medida para la salud y para la vida. So far, we have not had any confirmed COVID-19 case in our prison, and we have to maintain that. Ya terminaste español. Being a closed environment, the results can be very disastrous if it enters inside this prison, with a very big population. Espero que te encuentres bien. Te quería desear feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños. Te quiero mucho y lástima nada, feliz cumpleaños. En algún momento te va a poder dar un regalo, un abrazo y pues feliz cumpleaños. Te quiero mucho, en verdad demasiado. Y Todas aquí vayas de tu cuarto a la sala y después remates en la cocina. Por otro lado, las 2 primeras semanas, la semana que viene y la otra, los maestros estarán en semana de desarrollo institucional. Son las semanas donde normalmente los maestros y directivos se reúnen a planear cómo se trabaja este tiempo, pero aquí con una variedad, y agradeciéndoles a todos el compromiso y el trabajo que siempre han mostrado. Being a closed environment, the results can be very disastrous if it enters inside this prison. We have always known these occasions to be moments of community, families coming together, hugs and handshakes, and the gathering of humanity. But this is a time like no one. We're all seeking to navigate the strange surreal world, the world of silent streets, shattered storefronts,
empty places of worship. And the world of worry. We are worried about our loved ones, who are equally worried about us. How do we celebrate at a time like this? Let us all take inspiration from the essence of those holy occasions as moments for reflection. Es decir, alguien tiene el COVID y no tiene ni idea de dónde lo pudo haber contraído. The poorest and most vulnerable members of society are being hardest hit, both by the pandemic and the response. Today, I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. Esto fue Abrumada, espero que les haya gustado, que los haya puesto a pensar un poquito y que sigan disfrutando de la noche con Ana e Ilan que van a leer una fábula de La Fontaine. Aujourd'hui, Anna et moi, on va vous présenter Les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine. Du coup, je vais vous présenter notre index. Ilan va vous présenter la vie et le travail de Jean de La Fontaine. Après, je vais vous montrer une représentation de la fable faite par Bob Wilson. Celle-là a sorti et a été montrée dans la Comédie Française. Et après, je vais vous faire une petite explication et une mise en contexte de la fable et le lien qu'il y a avec l'actualité. Et finalement, on va conclure chacun par soi ce qu'on pense de la fable, de tout ce qu'on a appris de La Fontaine et un petit résumé de ce qu'on a appris en cours quand on était en train de voir et travailler cette fable. Travail et vie de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril 1695 à Paris. Il est un poète français de grand renommée, principalement pour ses fables et dans une moindre mesure pour ses contes. Il a aussi écrit plusieurs poèmes, des pièces de théâtre et des livres d'opéra. Il a été parti de la cour du noble Nicolas Fouquet. Raconte notre célèbre prof M. Lambert qu'un jour Fouquet a invité au roi Louis XIV à une fête dans son château, le château Volvicomte. Le roi, après avoir vu le château, il s'est mis tellement jaloux qu'il a emprisonné Nicolas Fouquet dans une de ses prisons où il mettait ses ennemis politiques. Après cet événement, le roi a construit le château de Versailles et il a pris l'idée de Nicolas Fouquet de faire une cour artistique. C'est là où entre Jean de La Fontaine au château de Versailles. On n'a pas voulu vous lire la fable personnellement, puisqu'on l'a travaillé avec M. Lambert, il nous a fait comprendre l'importance de cette fable parmi le travail présenté par la Comédie Française. On vous laisse avec cette vidéo qui nous fait grand plaisir et nous produit de la nostalgie envers ces magnifiques cours de M. Lambert et tout ce qu'il nous a laissé. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie, ni loup, ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit: Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience.
moi, satisfaisant mes appétits gloutons, je dévorais fort ce mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, vous êtes un trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit: J'ai souvenance qu'en un pré de moines passant la faim. L'occasion, l'herbe tombe, et je pense quelque diable aussi me poussant. Je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Ce pelé, ce galeux d'où venait tout le mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable. Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le contexte, la fable, et je vais faire un petit lien avec ce qui se passe maintenant. Alors, la fable, c'est l'histoire des animaux, et c'est une cour où le lion, qui est le roi, fait venir tous ses compagnons pour leur demander ses péchés, à cause d'une peste qui est arrivée et qu'il croit certainement que c'est le ciel qui l'a envoyé pour les punir. Alors, il commence en demandant tout le monde de confesser ses péchés. Pour cela, il nous dit qu'il a mangé quelques moutons,
qu'il est arrivé quelquefois de manger le berger, mais que c'est rien de grave, que pourtant, lui, il n'est pas coupable de cette peste. Après, c'est le renard, qui, comme toujours, représente quelque chose d'audacieux, de tricheur. Il commence à flatter le roi et d'une façon on ne comprendra jamais, il réussit à s'en sortir sans nous dire ce qu'il a fait. Après, c'est l'âne qui nous raconte qu'il a mangé de l'herbe d'une place où il ne pouvait pas. Pour cela, il est puni par toute la cour et il est trouvé coupable. Après cette conclusion, c'est La Fontaine qui nous écrit à la fin de la fable une morale explicite. Et c'est celle-là. Selon que vous serez puissant ou misérable, le jugement de cour vous rendront blanc ou noir. Pour cela, la fable est finie. Et c'est impressionnant comment La Fontaine a représenté une situation il y a plusieurs années qu'on est en train de vivre maintenant. Clairement, c'est pas la même chose, pas du tout. On est dans une âge un peu plus moderne et on sait un peu plus comment améliorer la situation pour dire quelque chose. Mais la peste a été une crise sociale impressionnante à ces moments-là, sans vous dire qu'il y a eu beaucoup de peste pendant ces années. Et maintenant, on est dans une pandémie qui nous fait rester chez nous, mais on a plusieurs avantages. On peut parfaitement faire les cours par Teams, on peut parler par FaceTime, par téléphone, etc. Alors, du coup, cette fable-là nous enseigne plusieurs choses, mais aussi nous montre que avant, la peste était considérée comme quelque chose qui avait été envoyé pour punir les crimes. Maintenant, on sait parfaitement comment ça marche. Plusieurs choses qui nous permet de savoir que tout ce qu'on peut faire pour améliorer cette crise, c'est de prendre soin de nous-mêmes et de nos familles. Maintenant, Ilan va faire sa petite conclusion et je vous parlerai plus tard. Je trouve incroyable comment Jean de La Fontaine a pu expliquer dans une fable ce que ressentirait une planète entière des siècles plus tard. Je veux aussi revenir à la phrase « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés », puisque je pense qu'elle exprime parfaitement la nouvelle vie quotidienne de toute une planète. Qu'en penses-tu, Anna? En fait, Ilan, c'est vrai, c'est impressionnant comme La Fontaine a réussi à nous décrire et à nous montrer une autre façon de voir la crise d'aujourd'hui. Bon, merci beaucoup pour nous avoir écoutés et maintenant on va écouter Daniel. Muchas gracias, Ana e Ilan. Bueno, yo soy Daniel Carmona, estoy en el grado 12A y me gustaría compartirles mi diario de cuarentena. Bueno, principalmente es una serie de ilustraciones, en total 10, hechas en principio a lápiz y después digitalizadas o pasadas al computador. Y bueno, la primera es de nuestra mesa con comida, haciendo referencia a los domingos en el almuerzo, donde tenemos un tiempo en familia, almorzamos algo rico y esto pues es muy característico de los domingos, no solo de la cuarentena, pero también de pues la normalidad. La siguiente ilustración muestra un poco mi escritorio desorganizado y pues con esto quiero mostrar que pues a veces hay orden en el desorden y precisamente se desorganiza cuando uno está mucho tiempo pues en el escritorio. La siguiente imagen muestra un poco como mi lugar de descanso se convirtió también un poco en el lugar de estudio y pues quería mostrar eso con el computador encima de la cama. También quise ilustrar una bebida que me gusta mucho, pues ya que en cuarentena la tomé mucho. La siguiente ilustración hace referencia un poco a cuando las cosas se dañan o las cosas necesitan de alguna reparación, porque pues siempre me llaman y termino arreglando las cosas. La siguiente es una ilustración de mi guitarra, haciendo referencia un poco a que tocar guitarra para mí es un momento de
de relajación, donde puedo despejar mi mente un poco. La siguiente ilustración me parece que se explica un poco solo, pero básicamente hace referencia a que durante 4 meses no salí ni hice planes y pues sí, no sacaba la billetera. El siguiente lugar que está ilustrado es el lugar donde solía salir a tomar el aire, a tomar el sol y olvidarme un poco de las responsabilidades de la virtualidad. La siguiente ilustración muestra un accidente que tuve y también es un poco para mostrar cómo también hay accidentes en la cuarentena y también suceden esta clase de cosas. Y ya el último muestra una ilustración de un meme que hacía referencia a lo que había pasado hasta junio en el 2020, y también quería mostrar un poco cómo los memes o esta clase de cosas se convirtieron un poco en una de las únicas formas de recreación o de diversión de la virtualidad. Y pues sí, a manera de conclusión me gustaría decir que estas imágenes de lugares, de momentos, de objetos representan un poco para mí lo que era la cuarentena, y pues quería ponerlos también en digital, mostrando un poco que todo se ha vuelto virtual, y pues ponerlo así. Y bueno, muchas gracias y le paso la palabra a Álvaro. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches a todos. Bonsoir à tous. Voy a leerles 4 poemas del libro Paroles de Jacques Prévert, el poeta francófono más famoso, de hecho. El libro es de 1946. Vamos a leer 3 cortitos y uno un poquitín más largo. Jacques Prévert nació el 4 de febrero de 1900 en Neuilly-sur-Seine y murió el 11 de abril de 1977 en Aumonville-la-Petite. Poeta, guionista francés, dramaturgo, dibujante. De hecho es el poeta francófono más leído, sobre todo después del éxito de su primera colección de poemas Paroles, que lo convirtieron en un poeta popular gracias a su lenguaje familiar y los juegos de palabras que utiliza y una retórica bastante particular. Desde entonces sus poemas han sido famosos en el mundo francófono y se aprenden a diario en todas las escuelas de habla francesa en el mundo. También escribió guiones para el cine, entre ellos Les Enfants du Paradis de 1943. Formó parte del grupo de la Rue du Château con Raymond Queneau, Marcel Duhamel, entre otros. Y un poco más tarde se distanció del Partido Comunista, al que finalmente nunca se uniría. Pero sin embargo, a lo largo de su vida siempre va a defender a los débiles, a los oprimidos, a las víctimas, con una generosidad siempre discreta. Si yo les llego a cantar a ustedes C'est une chanson qui nous ressemble, pues es muy fácil reconocerle Feuille Morte, que si no es la más famosa, es una de las más famosas canciones que se han escrito con sus poesías. Esta se hizo famosa por Yves Montand y otros intérpretes a través de la historia. Su poesía es una exhibición de trucos locos, de manipulación del lenguaje, tiene unos juegos sonoros geniales y una retórica que, digamos, es surrealista casi. Él estuvo vinculado al movimiento un tiempo también, tiene humor negro y también tiene erotismo. Los poemas que voy a leer no son explícitos con respecto a su relación a la pandemia que estamos viviendo, como por ejemplo Pour toi mon amour, que parece ser un poema de amor irónico, paradójico, que sin embargo no requiere mucha imaginación para que lo aproximemos a lo que estamos viviendo hoy en día. Pero en general los poemas sí reflejan un sentido del individuo, el compromiso de Prévert con la sociedad y con el disconformismo político, y además es grandioso, es enorme. Entonces no es difícil que encontremos, por ejemplo, en La Belle Saison una imagen de la soledad, o una imagen de peligro después de tal vez una catástrofe, un bombardeo. Sabemos que el libro fue en el 46, por lo tanto puede haberse referido a la Primera Guerra que vivió a su infancia, o a la Segunda Guerra Mundial, cuando describe J'en ai vu plusieurs. Por último, en Le Paysage Changeur, definitivamente es un poema de corte político y social, y comparte su mayor preocupación, que es la situación de una sociedad que está
descontenta, que está insatisfecha, que exige un cambio urgente para, como lo dice al final del poema, cambiar el invierno por la primavera. Aunque hablamos de un periodo histórico, un periodo histórico diferente al nuestro, pues lo es tanto, porque no es muy diferente a lo que estamos sintiendo hoy en día después de 5 meses de, digámoslo, de contención preventiva y otras condiciones, tanto políticas como sociales, que pues no vienen al caso en esta ocasión. Así es que vamos a oír los 4 poemas de Jacques Prévert y espero los disfruten. Allons-y avec les 4 poèmes. On commence avec Pour toi, mon amour. Pour toi, mon amour, je suis allé au marché aux oiseaux, et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs, et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille, et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves, et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. Le deuxième s'appelle La belle saison. La belle saison. À jeun, perdue, glacée, toute seule sans un sou, une fille de 16 ans immobile, debout, place de la Concorde à midi, le 15 août. Le troisième s'appelle « J'en ai vu plusieurs ». J'en ai vu plusieurs. J'en ai vu un qui s'était assis sur le chapeau d'un autre. Il était pâle, il tremblait. Il attendait quelque chose, n'importe quoi, la guerre, la fin du monde. Il lui était absolument impossible de faire un geste ou de parler. Et l'autre? L'autre qui cherchait son chapeau était plus pâle encore. Et lui aussi tremblait, et se répétait sans cesse « Mon chapeau, mon chapeau !» Et il avait envie de pleurer. J'en ai vu un qui lisait les journaux, j'en ai vu un qui saluait le drapeau, j'en ai vu un qui était habillé de noir. Il avait une montre, une chaîne de montre, un porte-monnaie, la Légion d'honneur et un pince-nez. J'en ai vu un qui tirait son enfant par la main et qui criait. J'en ai vu un avec un chien. J'en ai vu un avec une canne à épée. J'en ai vu un qui pleurait. J'en ai vu un qui entrait dans une église. J'en ai vu un autre qui en sortait. Et voilà le quatrième qui s'appelle « Le paysage changeur ». Le paysage changeur. De 2 choses l'une, l'autre c'est le soleil. Les pauvres, les travailleurs ne voient pas ces choses. Leur soleil c'est la soif, la poussière, la sueur, le goudron. Et s'ils travaillent en plein soleil, Le paysage changeur. De 2 choses l'une, l'autre c'est le soleil. Les pauvres, les travailleurs ne voient pas ces choses. Leur soleil c'est la soif, la poussière, la sueur, le goudron. Et s'ils travaillent en plein soleil, le travail leur cache le soleil. Leur soleil c'est l'insolation. Et le clair de lune pour les travailleurs de nuit, c'est la bronchite. La pharmacie, les emmerdements, les ennuis. Et quand les travailleurs s'endorment, il est bercé par l'insomnie. Et quand son réveil le réveille, il trouve chaque jour devant son lit la sale gueule du travail, qui ricane, qui se fout de lui. Alors il se lève, alors il se lave. Et puis il sort à moitié éveillé, à moitié endormi. Il marche dans la rue à moitié éveillé, à moitié endormi. Et il prend l'autobus, le service ouvrier. Et l'autobus, le chauffeur, le receveur et tous les travailleurs à moitié réveillés, à moitié endormis, traversent le passage figé entre le petit jour et la nuit, le paysage de briques, de fenêtres, à courant d'air, de corridors, le paysage éclipse,
le paysage prison, le paysage sans air, sans lumière, sans rire ni saison, le paysage glacé des cités ouvrières glacées en plein été comme au cœur de l'hiver, le paysage éteint, le paysage sans rien, le paysage exploité, affamé, dévoré, escamoté, le paysage charbon, le paysage poussière, le paysage cambouis, le paysage mâche-fer, le paysage châtré, gommé, effacé, relégué, rejeté dans l'ombre, dans la grande ombre, l'ombre du capital, l'ombre du profit. Sur ce paysage parfois un astre luit, un seul. Le faux soleil, le soleil blême, le soleil couché, le soleil chien du capital, le vieux soleil de cuivre, le vieux soleil clairon, le vieux soleil ciboire, le vieux soleil fistule, le dégoûtant soleil du roi soleil, le soleil d'Austerlitz, le soleil de Verdun, le soleil fétiche, le soleil tricolore et incolore, l'astre des désastres, l'astre de la vacherie, l'astre de la tuerie, l'astre de la connerie, le soleil mort. Et le paysage à moitié construit, à moitié démoli, à moitié réveillé, à moitié endormi, s'effondre dans la guerre, le malheur et l'oubli, et puis il recommence une fois la guerre finie, il se rebâtit lui-même dans l'ombre, et le capital sourit. Mais un jour le vrai soleil viendra, un vrai soleil dur qui réveillera le paysage trop mou, et les travailleurs sortiront. Ils verront alors le soleil, le vrai, le dur, le rouge soleil de la Révolution, et ils se compteront, et ils se comprendront, et ils verront leur nombre, et ils regarderont l'ombre, et ils riront, et ils s'avanceront. Une dernière fois, le capital voudra les empêcher de rire. Ils le tueront. Et ils l'enterreront dans la terre sous le paysage de misère, et le paysage de misère, de profit, de poussière, de charbon, ils le brûleront, ils le raseront, et ils en fabriqueront un autre en chantant. Un paysage tout nouveau, tout beau, un vrai paysage tout vivant. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil, et même ils changeront l'hiver en printemps. Eh bien, voilà. C'est Jacques Prévert. Paso la palabra ahora, muchas gracias por su atención, a Antonia y a Elena, que van a cantar una canción que representa muy bien esta época que estamos viviendo. Bonsoir. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ahora nosotros les vamos a presentar una canción llamada My Future de Billie Eilish. La canción la escogimos principalmente porque admiramos mucho a Billie y también porque muestra un poco que tenemos un futuro, pues estamos en esta situación en este momento un poco difícil, pero la canción muestra un poco que toca tener esperanza y que todos tenemos un futuro muy bonito y que está por venir. Entonces, bueno, espero que disfruten mucho nuestra presentación. I can't seem to focus, and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexions to find your reflections all alone. I had to go. Can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? I've changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her, and I'm in love.
No, supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone, but I ran someone. I like to be your answer, 'cause you're so handsome. But I know better than to try to home, 'cause you invited me in, and I'll be yours again. But I'm in love, with my future, and you don't know her. And I'm in love, but not with anybody here. Just say you in a couple years. Ya acabó. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Pues esta ha sido una situación muy difícil y pues me alegra mucho ver a mi amiga Antonia, me alegra mucho cantar con ella aunque sea a distancia, la extraño un montón, entonces esto nos ayudó un poco a reconectar más que todo con la música. Y bueno, muchas gracias por vernos y ahora los dejo con Sofía, que va a leer un texto en alemán. Hoy les voy a leer el primer párrafo de un libro que se llama Die Schwarze Spinne y fue escrito por Jeremias Gotthelf. Über die Berge hob sich die Sonne. Leuchtete in kleiner Majestät in eine fröhliches aber Angestalt unwegtes zu fröhlichem Leben, die Geschöpfe, die geschaffen sind, an der Sonne ihres Lebens sich zu freuen. Aus vergoldeten Basensäumen schmetterte die Amsel ihr Morgenlied zwischen funkelnden Blumen in perlendem Grase tönte der sehnsüchtigen Wachtel ein Tönenminenlied über Dunkeltannen, tanzen Brünstige Krähen ihren Hochzeitträgen oder krächzten zärtliche Wiegenlieder über die dorniten Bettchen ihrer ungefiederten Jungen. Gracias por su atención. Ahora le voy a pasar la palabra a Rubén, que nos va a presentar su trabajo. Bueno, muchas gracias, Sofía. La verdad es que soy un gran admirador de tu dedicación y tu energía. Gracias también a Guillaume, que siempre me involucra para participar en estos eventos culturales o apoyar y cerrar el círculo educativo en el Helvetia. Bueno, mi nombre es Rubén Jiménez, alias El Rubencio, y soy ilustrador. La ilustración forma parte de las artes aplicadas. Eso quiere decir que es un arte que tiene una labor específica. En este caso, la labor específica es de comunicación. También podemos acompañar un texto, podemos hacer una imagen para contar, sin contarla, la historia de un libro con la portada, o contar ideas en carteles, en publicidad o un montón de imágenes que la verdad es que nos invaden todos los días. Para la comunicación utilizamos unas herramientas que vienen de la literatura, ¿no? Utilizamos la retórica literaria, que son un montón de palabras incomprensibles a veces, pero yo creo que en retórica visual es mucho más de comprender. Es más fácil de comprender y lo podemos ver. Mira, lo vamos a ver. Por ejemplo, yo utilizo mucho la comparación. Podríamos decir, Arturo tiene el pelo del color de una zanahoria, ¿no? Es una comparación. Y aquí sucede algo fantástico cuando le ponemos una zanahoria en el pelo, ¿no? Sucede una paradoja, ¿no? Es algo
que va en contra del sentido común, ¿no? Que tengas una zanahoria ahí en la cabeza. Pero hacemos un acto comunicativo a partir de esa sorpresa en la que hemos realizado la comparación de el naranja de la zanahoria con el naranja del pelo de Arturo. Podríamos decir también, Clara tiene los ojos azul cielo, o azul como el cielo, ¿no? Entonces dibujaríamos sus ojos. Aquí sucede otra cosa, ¿no? Aparte de una comparación literal, de repente el cielo ha entrado en sus ojos, ¿no? Por decirlo de una manera. Y eso se convierte en una metáfora. Una metáfora es otra figura retórica, pero en este caso lo que sucede es que intercambian los significados. Entonces, las cualidades del cielo entran en el ojo de Clara. O que Clara está en las nubes, que sería otra metáfora, ¿no? Creada a partir de esta imagen. Pues os voy a presentar un par de ilustraciones que he hecho en tiempo de pandemia. Y el juego es un poco el mismo, ¿no? Empiezo por la comparación, que ya sabemos que es ahora retórica visual, ¿no? Según la utilizamos. Y cogemos el coronavirus y lo comparamos con otras cosas. Entonces he relacionado la bola del coronavirus con una bola que hay dentro de las sirenas de las ambulancias, ¿no? Una que da vueltas para que haga la luz, ¿no? Y mucho ruido. Le ha metido dentro de la sirena, ¿no? Que parece como un experimento químico biológico. Podríamos dibujarlas. De hecho, hemos dibujado las burbujitas. Aquí la tenemos, ¿no? Entonces vemos cómo la metáfora hace su efecto y de repente la sirena se convierte en una alarma, en este caso pandémica, ¿no? Una alarma médica, ¿no? Parece que estamos protegidos porque la vemos ahí dentro de la sirena, ¿no? Y que no puede salir. Podría ser para un artículo, un texto de investigación, o de cómo está afectando la pandemia a nuestras realidades, ¿no? A la sociedad. Otra cosa que ha cambiado en pandemia es la escuela y el trabajo, que de repente se ha vuelto digital, online, teletrabajo, telecolegio, y claro, ¿vosotros os acordáis de cuando ibas al colegio? Que de repente pues, había ruido, os acercabais, tardabais tiempo en llegar a la escuela, os pasaban muchas cosas, había muchas sensaciones, y de repente todo está como metido en una caja, ¿no? A mí se me ocurrieron cosas divertidas, ¿no? Porque como nos vemos todos así en la pantallica, pues yo pensaba, digo, pues esta gente lo mismo debajo de la pantalla, lo que yo no veo de su habitación, igual que esta habitación siempre es un desorden, porque mi forma de trabajar es jugando y así un poco caótica, pues yo he ordenado solo la parte que veis. Y claro, yo pienso que a los demás les pasará igual. Lo mismo, la gente está desnuda aquí de cintura para abajo, ¿no? O está desnuda o lo mismo no está. Es un muñeco que ha puesto ahí, se ha ido a la playa porque no quiere trabajar y ha dejado su cartón piedra ahí con su foto. Y en eso pensaba. Me parecía algo divertido, pero a la hora de dibujarlo, pues veíamos cómo surtían cómo hacían efecto los significados de las imágenes. En este caso, mira, vamos a ver el dibujo. Este es el dibujo que he hecho antes. Y luego voy por partes e he ido añadiendo los elementos, ¿no? Esta sería la habitación de
de un joven que está en la clase virtual, ¿no? La figura retórica que hemos utilizado aquí, que vamos a utilizar aquí, por ejemplo, sería la elipsis. ¿Qué es eso? En la elipsis lo que hacemos es como eliminar una parte que sabemos que está ahí, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sería Antonia está en su casa, pero Lucas ¿no? Eliminamos el está en su casa porque en la segunda frase ya tenemos esa información, ¿no? Pero fíjate lo que pasa visualmente. Aquí tenemos a un joven sentado, se supone que tiene un cuerpo donde se sienta, pero lo hemos eliminado. Lo hemos eliminado por la idea de que no lo vemos dentro de nuestro encuadre virtual, ¿no? Y han sucedido un montón de cosas. La verdad es que lo presentamos en clase con Guillaume para ver qué les sugería a los alumnos y en general era todo tristeza, ¿no? Eran un montón de emociones como que pensamos que primeras que son negativas, ¿no? Como la nostalgia, la melancolía, la soledad, ¿no? Quizá el estrés o el aburrimiento, que son un montón de emociones que son muy negativas para nosotros porque a veces nos cuesta abordarlas, pero la verdad es que es interesante ver que todas las emociones tienen una utilidad y quizá es el momento de ver por qué tenemos esas emociones y de qué nos sirven, ¿no? A no ser que sean exacerbadas, que sean exageradas, porque uno no puede estar triste las 24 horas del día, porque ya se empieza a convertir en una enfermedad. La verdad es que tendríamos que tener en cuenta, o podríamos ver cómo solucionarlo, ¿no? Porque al final la conexión no es solo conectarte y tener la información que te dan y ya está, ¿no? La escuela realmente es otra cosa. Ese pensamiento colectivo, ¿no? que tenemos todos cuando trabajamos en clase, ¿no? O entre 30 personas, que a veces hacemos cosas que nosotros solo no hacemos, ¿no? Pues yo creo que esta imagen habla de esto, ¿no? Y hemos llegado a través de las herramientas del arte para pensar y para llegar a conclusiones sobre ello. Bueno, creo que he hablado ya demasiado. Espero que os haya gustado mi exposición y que nos haya hecho reflexionar. Y le voy a dar pie a Miguel, que va a leer un texto en francés y que os sea leve a todos. Muchas gracias. Hola, soy Miguel Jarrín, estudio en el Colegio Helvecia, estoy en el curso octavo B. Hoy les voy a leer un fragmento de Le Pestiféré. Este libro fue escrito por Marcel Pagnol y fue escrito en 1977. Le Pestiféré. Et voici l'histoire de Monsieur Sylvain. Nous comptons assis sur une pierre rouge, en face de la bombe de pestiféré. En 1720, comme vous savez, la peste dévaste Marseille. Je n'y étais pas et je m'en félicite. Nous vous en félicitions également, dis-je. Et nous nous en félicitions nous-mêmes, dit Yves. Mais les Marseillais, dit Monsieur Sylvain, n'ont pas à s'en féliciter. Après la mort du grand Louis XIV, le prince Philippe d'Orléans avait pris la régence du royaume. Il y avait des grandes intrigues à la cour, mais la France, et particulièrement la ville de Marseille, était en pleine prospérité. Les chroniqueurs du temps nous disent que tous ces négociants sont puissamment riches, que la noblesse des villes voisines recherche leur alliance avec empressement. Leur principal commerce se fait au sort du Levant, c'est-à-dire dans la Syrie, la Palestine et l'île de Chypre, qui sont en Asie, d'où ils tirent par la Méditerranée des coton, de laine, de peau, de soyer et quantité d'autres marchandises. C'est pourquoi Marseille était riche. Tous ses habitants, sauf les Fenais,
fainéants et les galériens qui avaient la leur pour d'attache, vivaient fort confortablement. Or, il y avait dans cette ville heureuse un tout petit quartier encore plus heureux que les autres, et qui était vraiment un coin de paradis. Le vieux porte de l'accident de Grèce n'était rien d'autre qu'une baie minuscule qui tenait la mer captive entre deux petites chaînes de collines, au bout d'un vallon peu profond, en s'éloignant de l'eau salée. Le fond de ce vallon remontait vers la chaîne des hauteurs qui encerclent la ville. À 800 mètres de l'accident, il y avait un flanc de coteau sur la droite, une immense qui s'appela plus tard la colline d'Ivière. Elle était vêtue de quelques broussailles dans le bas, mais on voyait contre le ciel, au bout de la pente, une sorte de hameau soutenu par une haute muraille, dominée par les fondations d'une rangée de plantées, un brossa cacumène. Il y avait la lune, placée, rectangulaire, entourée sur 3 côtés des maisons, dont plusieurs rez-de-chaussée étaient occupés par des boutiques. Tout juste au milieu, sur une stèle moussue, un gros poisson de pierre dont la tête sortait d'un rocher lançait jour en nuit un jet d'eau limpide qui retombait gracieusement dans une conque de craie. Pues acá termina mi fragmento de lo que les leí de Pestiféré. Pues esto se parece a la pandemia que estamos viviendo ahora, porque también era una pandemia, pero que solo pasó en Marsella. Gracias, Miguel. Mi trabajo se llama Un día de cuarentena y es un video que hice a partir de sombras, donde quiero mostrar cómo son mis días ahora en cuarentena. La intención era mostrar cómo, en qué se han convertido, ¿no? Porque son muy diferentes a cómo eran antes. Entonces quería dejar claro como lo monótonos que son ahora, los repetitivos que son ahora, y pues todos mis días son como muestran en ese video. Hay ya 1 hora para el desayuno, 1 hora para hacer tareas, entonces todo se ha vuelto muy igual. Esa era mi intención principal de hacer este video. Para este video solamente usé como una pared, unas luces. Mi papá ayudaba a grabar, mi mamá actuaba conmigo, mi hermana ayudaba con algunos objetos o cosas que pudiéramos poner en las escenas para completarlas un poco más. Esta idea salió porque en clase de arte los temas que habíamos visto anteriormente eran sobre sombras, entonces me pareció interesante que como trabajo final entregara un video que tuviera que ver con sombras. Sinceramente esa no era mi idea inicial. Primero quería hacer un video también de sombras, pero no con el cuerpo humano, sino que también lo quería hacer yo misma con materiales. Entonces, digamos, encontraba un papel, podía hacer como la silueta de mi mamá y a partir de eso, como si fueran títeres, hiciera un video de sombras. Pero después me pareció mucho más interesante que si iba a ser un día de cuarentena mío, pues podría hacerlo con mi familia, pues nada mejor que hacerlo con mi familia y hacer un video con ellos actuando. Entonces fue una muy bonita experiencia, todos me ayudaron a hacer mi trabajo final de arte, entonces salió este video. Quise usar blanco y negro en los colores porque también pues, son colores tristes, aburridos, entonces quería mostrar también como demostrar eso, ¿no? Con los colores en el video, como los aburridos que son mis días. La música también completaba mucho porque la música no demuestra mucha emoción, no es como lo mismo todo el tiempo, es repetitivo. Entonces también eso es clarísimo ahorita en los días de cuarentena, todo es igual. Entonces eso me parecía que completaba mucho la idea. A mí como adolescente sinceramente sí me dio duro la cuarentena, muy duro porque no es lo mismo, o sea, seamos sinceros, al principio de la cuarentena sí estaba emocionada, dije como, wow, ¿cómo será la cuarentena? Entonces después comenzar clases virtuales y sobre todo porque teníamos planeado primero que iba a ser, pues,
un lapso de tiempo cortico esto de la cuarentena, pero se alargó demasiado, entonces después ya, o sea, ya es muy duro el cambio, como no poder ver a los amigos. Yo monto a caballo, entonces ya no puedo montar ir a caballo todos los fines de semana. Pues la vida le cambia mucho a uno, entonces sí me dio muy duro, pero yo creo que estaba muy consciente de la razón por la cual estábamos viviendo como esta situación, entonces creo que eso también hizo para mis papás esto mucho más fácil. Aún así creo que de no haber estado en cuarentena este video no hubiera sido lo mismo, como seguramente no hubiera decidido hacerlo con mis papás de no haber estado en cuarentena. Creo que la situación hubiera sido muy diferente. Bueno, de por sí de no haber estado en cuarentena no hubiera existido esto de un diario de cuarentena, que fue la razón por la cual hice este video. Entonces sí, mi video era demostrar cómo son mis días ahora en cuarentena y dejar claro cómo que en mi opinión personal, mis días son muy aburridos, son repetitivos, y era lo que quería demostrar con este trabajo que se llama Un día de cuarentena.
En resumen, la intención de mi video era demostrarles y mostrar cuál es como mi nueva realidad, por decirlo así, cómo son mis días ahora, desde hace unos meses. Entonces quería ayudarme también mucho del blanco y negro que usé en el video, porque son colores que muestran mucho dramatismo, entonces también complementa mucho. Con la música también me quería ayudar porque la música es muy, como reiterativa así, entonces como pues también ahí ayuda mucho, empuja mucho en esa idea de que mis días son todos iguales el uno con el otro, tanto el lunes como el martes como el viernes. Entonces quería dejar eso también muy claro. Además, poder haber hecho como este trabajo todos en familia también fue un muy buen momento, sinceramente, aunque ahora todos los momentos son de familia, pero aún así, en verdad sí fue un muy buen momento, una muy buena experiencia, y creo que del video salió un muy buen resultado. Entonces, pues espero que les haya gustado mucho, y ahorita viene Pablo Guarín. Muchas gracias, Silvana. Hola a todos, mi nombre es Pablo Guarín, soy estudiante de la maestría en literatura de la Universidad de los Andes y exalumno del colegio de la promoción 2015, y hoy vengo a presentarles un fragmento de 100 años de soledad, conocido popularmente como La peste del insomnio. Entonces, se me pidió que hiciera una breve presentación de la obra, sin embargo yo me la voy a saltar de forma quizás demasiado olímpica, pues bastará con decir que 100 años de soledad es una novela publicada en 1967 por el Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, y digo que más que presentarla me gustaría invitarlos a todos a que lean la obra de García Márquez si no lo han hecho todavía, y a los que ya han tenido la oportunidad a que la revisitemos, porque como intentaré mostrar en esta breve presentación, incluso vista bajo la lente de hoy, de lo que está pasando en el mundo a raíz de la pandemia del coronavirus, la obra de García Márquez nos convoca de forma muy fuerte y nos invita a reflexiones que, al menos en mi opinión, son muy interesantes. Quisiera así presentarles a este señor, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, profesor de la Universität der Künste en Berlín y autor, entre otros, de este ensayo súper influyente titulado La sociedad del cansancio, un ensayo que aportó enormemente a la concepción de eso que hoy conocemos como la sociedad posmoderna, y que, como verán a continuación, ha envejecido de forma increíble a raíz de lo que pues ha estado pasando en el mundo durante los últimos 10 meses. Justamente dice Byung-Chul Han al comienzo del segundo capítulo de este ensayo que toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así, existe una época bacterial que, sin embargo, toca a su fin con el descubrimiento de los antibióticos. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional definen el panorama patológico de comienzos de este siglo. Claro, cuando Byung-Chul Han escribió esto hacia el año 2011, no tenía como pensar que ese miedo a la pandemia gripal, lejos de ser un temor infundado, demostró ser una cuestión real y patente, y mucho menos tenía como plantearse que estas enfermedades neuronales no iban a estar en lugar de la pandemia gripal, sino que al contrario se iban a conjugar con esta pandemia y nos iban a llevar a situaciones tan lamentables como la que estaba viviendo tanta gente en confinamiento, en la que el temor a la enfermedad del coronavirus se combina con cuadros de depresión, de estrés, de ansiedad, y como a mí me interesa especialmente por el hecho de que aparezca reflejado en la novela de Gabriel García Márquez, también gente que sufre de insomnio encerrada en su casa.
Entonces, en el capítulo 3 de 100 años de soledad, el narrador dice lo siguiente: el domingo, en efecto, llegó Rebeca. No tenía más de 11 años. Había hecho el penoso viaje desde Manaure con unos traficantes de pieles que recibieron el encargo de entregarla junto con una carta en la casa de José Arcadio Buendía, pero que no pudieron explicar con precisión quién era la persona que les había pedido el favor. Todo su equipaje estaba compuesto por el baulito de la ropa, un mecedor de madera con florecitas de flores pintadas a mano y un talego de lona que hacía un permanente ruido de clac, 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 donde llevaba los huesos de sus padres. Aquí me salto un pedazo. Una noche, por la época en que Rebeca se curó del vicio de comer tierra y que fue llevada a dormir en el cuarto de los niños, la india que dormía con ellos despertó por casualidad y oyó un extraño ruido intermitente en el rincón. Se incorporó alarmada, creyendo que había entrado un animal en el cuarto, y entonces vio a Rebeca en el mecedor, chupándose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad. Pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino, Visitación, la india, reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los había obligado a ella y a su hermano a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual eran príncipes. Era la peste del insomnio. Nadie entendió la alarma de Visitación. Si no volvemos a dormir mejor, decía José Arcadio Buendía de buen humor, así nos rendirá más la vida. Pero la india les explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino una inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último la identidad de las personas y aún la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. José Arcadio Buendía, muerto de risa, consideró que se trataba de una de tantas dolencias inventadas por la superstición de los indígenas, pero Úrsula, por si acaso, tomó la precaución de separar a Rebeca de los otros niños. Entonces, sobre este fragmento quisiera yo apuntar 3 cosas que tienen que ver con el origen de la enfermedad, sus efectos y finalmente la cura que se le ocurre a José Arcadio Buendía. Sobre el origen de la enfermedad, no debe olvidarse que se trata de una enfermedad que llega a Macondo de la mano de la inmigración, del contacto con el otro que es Rebeca, y que de alguna forma anticipa la llegada de la modernidad a Macondo, que como sabremos tendrá consecuencias terribles, no solo el insomnio, como bien nos lo recuerda el texto de Byung-Chul Han que les compartí, sino también la llegada de la United Fruit Company y por lo tanto la masacre de las bananeras. Ahora, sobre los efectos de la enfermedad, a mí me interesa mucho que lo que produzca la peste del insomnio sea el olvido, que ataque directamente a la memoria y que ponga en vilo la capacidad de expresarse y sobre todo de nombrar las cosas. En Macondo, a los habitantes de Macondo se les empiezan a olvidar el nombre de las cosas y esto nos lleva a nosotros como lectores a relacionarlo con la segunda o tercera frase de la novela en la que se nos dice, hablando de la fundación de Macondo, que el mundo era tan reciente que para nombrar las cosas había que señalarlas con el dedo. Entonces casi que es una enfermedad que amenaza con destruir todo lo que se ha construido ya en Macondo y devolvernos a ese tiempo mítico en el que lo único que había era el lenguaje. Y esto me lleva al tercer punto, que es la cura que se le ocurre a José Arcadio Buendía, que es ponerle un rotulador a todas las cosas con su nombre y con una descripción de cuál es la función determinada de los objetos en general. Es decir, la cura también se vincula con el lenguaje. Y es que si esta crisis nos ha demostrado que como especie somos supremamente frágiles, también debería permitirnos reflexionar sobre eso que nos
hace humanos, eso que nos ha permitido llegar hasta acá, y en últimas, eso es el lenguaje, porque como diría otro gran pensador alemán, es a través de la poesía que el hombre habita el mundo. Muchas gracias por su atención y ahora le damos la palabra a Daniel Noguera. Muchas gracias, Pablo. La idea principal de mi diario de cuarentena es demostrar con una producción audiovisual cómo fue el cambio en mis rutinas en medio de la pandemia. Yo hago triatlón, un deporte que integra 3 disciplinas, natación, ciclismo y atletismo, que requieren en condiciones normales salir de la casa. Aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde el próximo martes. I just think he's, I just think he wants it. But how do you take the will away from, Alistair Brownlee, who's got the fastest, 10,000 meter run. He's, ran that 28. Might be the race of his life. No, there's Pereira, the big head in there. So it's actually Gomez who is suffering the most. I just think we're seeing the end of a phenomenal phase of training and racing for Javier, from half Ironmans to all kinds of events. The guy is brilliant, but you can't win every weekend on this circuit against that number of great guys. You just can't. It's João Silva who's dropped off from that original. On now to the blue carpet. Here we come. Alistair Brownlee can see the blue carpet. Mola there. Pereira is in 4th place. Gomez has fallen off the back. There's no question. Gomez will not make the podium today. Just brilliant. Like, I would not have anticipated this. He's had solid performances. If you look at Ryan Bailey this year, he was 16th and 12th and 13th, 5th in Auckland, but nothing like this. You ever seen him sprint, Barry? I'm wondering what his sprint's like. Well, he's a tiny guy. Look at him. Holy, he's just having it. Pereira, big, strong guy. Look at the height difference between him and Brown. Blue carpet, and here they come. Alistair Brownlee trying to keep away, and Richard Murray finding one more gear. Richard Murray is moving very well. Look at Murray. Here comes Brownlee. Onto the blue carpet now. It is Richard Murray trying to dig in deep. Mola in 3rd. Pereira coming up the side. And it looks like Brownlee may have made a tactical error trying to get inside, and he's lost it. Murray and Mola onto the blue carpet. Here comes Brownlee. Pereira hanging tough. They're coming to the finishing line. Pereira is going to be on the podium, and it is going to be Mola across the line with the victory. There comes Murray. Pereira in 3rd. Nobody would have picked him, and Brownlee in 4th. What a finish. En mi diario quise contar cómo había adaptado mis entrenamientos a la nueva situación, combinándolas con imágenes de actividades físicas con titulares de noticieros, para darle un contexto al encierro. También quise mostrar otras actividades como los oficios de la casa, algo a lo que no estaba acostumbrado al principio de la cuarentena y que ahora hace parte de mi vida. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos los estudiantes que participaron de este primer evento de la Agenda Cultural. También quiero agradecer a los estudiantes que se comprometieron con el proyecto Diarios de Cuarentena. Fue un proyecto muy exitoso que nos permitió visualizar de alguna manera los acercamientos plásticos que están teniendo los estudiantes frente al tema de la cuarentena. Quiero explicarles un poco en qué consistía y como los diferentes momentos que tuvimos en el desarrollo de este proyecto. Como primer momento tuvimos un ejercicio de observación, un proyecto digamos más cercano a un diario como lo entendemos tradicionalmente. Iban tomando apuntes, como un poco una plataforma para poder observar qué está cambiando
cómo ha cambiado el sonido, cómo han cambiado las dinámicas en mi casa, cómo han cambiado los espacios, cómo ha cambiado el tránsito, cómo ha cambiado incluso mis relaciones sociales, ¿no? Entonces, digamos que teníamos un primer momento de observación y una vez, digamos, pasado este momento, nos empezábamos a centrar como en las cosas que más nos interesaban a cada uno. Y a partir de este interés salen los proyectos plásticos, que fueron hechos completamente por los estudiantes, con mucha dedicación. Algunos proyectos, digamos, los que pueden encontrar en la página, en la galería virtual, son proyectos destacados, proyectos que consideramos que tienen una calidad muy alta y que están poniendo un punto de vista particular sobre lo que está pasando actualmente en el mundo. Los invito entonces a visitar la galería virtual. La encuentran en la página del colegio, pueden entrar directamente desde ahí, y pues los invito a entrar a la sesión de diarios de cuarentena, donde podrán encontrar los trabajos de los estudiantes con respecto a este tema. También los invito a visitar el resto de la galería. Digamos que de este año pues todavía está en construcción, por lo que acabamos de empezar, pero del año pasado, si se meten a la parte de promociones 19-20, podrán encontrar por cursos una selección de trabajos frente a lo que hicieron el año pasado. Los invito igual a estar visitando esta página constantemente, ya que digamos, en varios momentos en el año actualizaremos los trabajos que están haciendo en este momento los estudiantes. Entonces espero que hayan disfrutado mucho de esta primera agenda cultural. Muchísimas gracias, Guillaume, por la organización, y muchas gracias a todos los participantes. Espero que estén teniendo un muy buen inicio de año y espero verlos pronto. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Esteban. Así se termina nuestra primera noche de la Agenda Cultural del año. Espero que les haya gustado. De nuevo, muchísimas gracias a todos los participantes. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.